y hoy vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2. Así es que sin más, por favor acompáñenme, vayan a sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estar considerando el título Vivid como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al 25. Quiero leer el texto para que después vayamos analizando ciertos puntos que son de importancia para nosotros en nuestra vida personal y siguiendo en línea con lo que el libro nos está enseñando, cómo es que la gracia de Dios ha venido sobre nosotros, la gracia de Dios nos ha alcanzado, la gracia de Dios nos ha santificado y ahora nos damos cuenta que la gracia de Dios también nos pide que nos sometamos delante de Dios, delante de nuestras autoridades, aún en el trabajo. Y más adelante, en el capítulo 3, vamos a hablar también de someternos aún en el hogar. Pero leamos por favor el texto, 1 Pedro 2, versículo 11 al 25. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra, y quiero pedirte que nos enseñes, que nos ayudes a vivir como siervos tuyos. Padre, tú nos has llamado para ser tus siervos, y queremos vivir de tal manera. Danos entendimiento, te pido en Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, en lo que hemos leído, nos damos cuenta que la gracia de Dios nos está pidiendo que nos sometamos, que nos sujetemos, que respetemos a los demás. Y en este capítulo y el capítulo 3 vamos a estar considerando la importancia de someternos. Lo primero que quiero ver con ustedes es el hecho de que vivir como siervos implica que haya santidad en nuestras vidas, siendo que somos extranjeros y peregrinos. En el versículo 11, la Biblia dice aquí que somos extranjeros y peregrinos. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Y cuando la palabra dice extranjero, implica que no pertenecemos a esta nación. Claro que tú y yo somos, en el caso de los que vivimos en Estados Unidos, americanos. Somos ciudadanos de América, americanos. Y es nuestra nacionalidad, es nuestra nación. Pero, últimamente, como cristianos, somos extranjeros en esta nación. Quizás eres de México, o de Guatemala, o El Salvador, o Argentina, Italia, Francia. Si eres cristiano, te recuerdo algo. Tú eres extranjero en esa nación que te encuentras, porque tu ciudadanía está en los cielos. Pablo claramente en Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y además somos peregrinos. Quiere decir que estamos de paso. La peregrinación no es algo eterno, es algo temporal. Mi peregrinación comenzó el año que yo nací. Y mi peregrinación en la tierra va a terminar el día que yo muera. Esa es mi peregrinación aquí en la tierra. Cierto tiempo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Versículo 11 dice, abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra de Dios dice aquí que batallan estos deseos contra el alma. Los deseos carnales que yo tengo es gracias a que tengo una naturaleza pecaminosa. Estoy en Cristo, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo y Dios me ha salvado, soy salvo. Pero la verdad es que todavía tengo esos deseos. Y es una lucha constante que voy a tener. Y esa lucha está en el alma, está en mí. Lo interesante es que mi alma le pertenece al Señor y Él tiene mi alma en sus manos. Y gracias a Dios por eso. Pero yo tengo que estar constantemente alerta, evitando satisfacer mis deseos carnales, porque esos deseos carnales me van a llevar a rebelarme contra Dios. Y yo no quiero rebelarme contra Dios, yo quiero estar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo sujetarme a la voluntad de Dios? Absteniéndome de deseos carnales. Vivir en santidad como lo que soy, extranjero y peregrino. Es la realidad de lo que debo hacer. Y cuando dice aquí que vamos a batallar, es porque vamos a batallar, hermanos. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, dice, yo no entiendo lo que hago, porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, y lo que yo quiero hacer no hago. Y Pablo dijo ahí en el capítulo 7 de Romanos que él se encontraba en una situación que no quería en su vida, y era a causa del pecado que había en él, porque él en su mente quería hacer las cosas de Dios, quería hacer la voluntad de Dios, pero en la práctica resultaba que él terminaba haciendo algo diferente. Y dijo, ay, miserable de mí, ¿quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Dice, yo quiero hacer el bien, quiero deleitarme en las cosas de Dios, en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Ay, mis miembros, mi cuerpo se rebela contra mi mente, lo que yo quiero hacer. Y es una tremenda batalla, hermanos, que vamos a tener constantemente aquí en la tierra. Entonces, Pedro dice, por favor, manténganse en santidad como extranjeros y peregrinos. Absténganse de todos deseos carnales. Y es una batalla que va a estar en sus vidas todo el tiempo. Y esto porque Pedro quiere que vivamos una vida ejemplar como cristianos. Es lo que Pedro le dejó saber a los cristianos de aquel entonces. El propósito de abstenernos es para que mantengamos, dice el versículo 12, buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos. La Biblia de las Américas dice, mantengan una vida irreprochable, una conducta irreprochable. Nueva Versión Internacional dice, tengan una conducta ejemplar. Y las buenas obras que nosotros hacemos es porque Dios preparó buenas obras para que de antemano anduviésemos en ellas. Y la palabra aquí de mantener buena nuestra manera de vivir implica que sea constante todo el tiempo. Debo estar buscando, como dice la Biblia, alumbrar en este mundo de obscuridad. Debo alumbrar delante de los hombres. Ellos deben ver mis buenas obras y de esa manera glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Y observa aquí en el versículo 12, la idea es, versículo 12 dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y los paganos van a murmurar de nosotros, van a hablar mal de nosotros, van a tenernos como malhechores. Y en el contexto de lo que estamos leyendo, recuerden, Nerón era el emperador de aquel entonces y se le ocurrió quemar Roma porque él quería reconstruirla y hacerla más gloriosa. Y tuvo que buscar a un culpable y tenía la presión de
de los ciudadanos romanos. ¿Quién es culpable de esto que ha pasado? Y Nerón dijo, fueron los cristianos. Empezó a murmurar de ellos, empezó a tomarlos como malhechores. Ellos son la causa del incendio en Roma. Y es el contexto de lo que están viviendo ellos. Pedro dice, miren, los romanos piensan que ustedes fueron la causa de este incendio, que ustedes lo hicieron, los tienen como malhechores. De hecho, Nerón mandó que los arrestasen y los matasen por lo que hicieron, que en realidad no hicieron. Era una mentira, era una calumnia, hermanos. Y sin embargo, Pedro dice, mantengan su vida irreprochable, que cuando los romanos observen cómo viven ustedes, se den cuenta que son unas personas que viven correctamente. Y el punto, hermanos, es glorificar a Dios. Dice aquí, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? Nueva Versión Internacional dice, el día de la salvación. El punto, hermanos, es de que debo abstenerme de mis deseos pecaminosos, mis deseos carnales, y debo batallar contra eso, porque el mundo pagano piensa que yo soy una mala persona. No me están considerando como algo bueno. El cristianismo no es considerado como algo bueno en la sociedad. Pero al hacer yo lo que es correcto y vivir irreprochablemente con una conducta ejemplar, voy a causar que los paganos, cuando consideren mis buenas obras, se conviertan a Dios y van a empezar a glorificar a Dios. O sea que mi vida cristiana tiene el potencial de convencer a otros de que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Tiene el potencial de salvar a otros. Y hermanos, debo mantenerme enfocado en abstenerme de mis deseos pecaminosos para poder ser la causa de que otros se conviertan. No necesitas evangelizar de una manera personal si tú quieres, con folletos y tratados. Si últimamente tú vives una vida correcta y irreprochable delante de Dios, muchos van a ser convertidos a causa de tu testimonio. ¿Cómo estamos viviendo hoy, hermano? ¿Estamos viviendo como Dios manda? ¿Hemos dejado de practicar el pecado? ¿La gente está viendo mis buenas obras, tus buenas obras, y está glorificando a Dios a causa de eso? ¿Se están convirtiendo a causa de tu vida ejemplar? Ojalá que así sea. Consideremos el versículo 13 al 17, por favor. Vean conmigo cómo Dios quiere que nos sometamos a toda institución humana. Estamos hablando aquí de gobernadores, presidente, la policía, gente que está en eminencia, gente que está de alguna manera en autoridad sobre nosotros. Y si conectamos lo que vamos a leer a continuación con lo anterior, nos damos cuenta que al abstenerme de pecados y vivir una vida correcta, estoy sometiéndome a Dios primero, lo cual debe causar lo que vamos a leer ahora, someternos a las instituciones humanas. Dice el versículo 13 y nos da la primera razón del por qué debo someterme. Por causa del Señor, o sea, en obediencia al Señor Jesús, debo someterme a toda institución humana, ya sea al rey, en este caso es el presidente, como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados. Nota, el rey envía gobernadores. ¿Y para qué los envía? Dice aquí el versículo 14, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, si tú eres un malhechor, alguien que está haciendo algo malo, vas a ser castigado por los gobernadores. Los jueces te van a poner en prisión. Los policías te van a arrestar. Si tú eres alguien que está haciendo algo bueno, vas a ser alabado por ello. Es un contraste muy marcado aquí. Gente que hace mal es castigada, gente que hace bien es alabada. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13, por favor. Quiero compartirles algo en Romanos 13 que va a la par con lo que estamos leyendo aquí, y en particular quiero hablar de la policía. Hemos experimentado y hemos estado viendo cómo ha habido problemas a causa de unos cuantos policías corruptos que aplicaron fuerza en exceso, y eso causó la muerte de un malhechor
que estaba siendo arrestado. Y a raíz de esa muerte inconsciente o irrazonable, se ha creado un caos en nuestra sociedad. Protestas, riots, muertes, robos. Y parece ser, hermanos, como que hubo un momento de anarquía en nuestra nación. Gente que empezó a tomar la ley en sus manos. Pero la Biblia claramente aquí nos enseña, lo que estamos leyendo, versículos 13 y 14, que el Señor manda, Jesús, que nos sometamos a toda institución humana. Versículo 14 dice que los gobernadores, y en este caso quiero hablar de la policía, son para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Romanos 13, por favor, vean conmigo el versículo 1 al 7. Hablemos por un momento acerca de esta institución humana que nosotros conocemos como la policía. ¿Es necesaria la policía en nuestra nación? ¿Es necesaria la policía en nuestra sociedad? La respuesta es sí, hermanos. Debemos estar bajo autoridad. Debe haber oficiales con autoridad que castiguen a los malhechores y alaben a los que hacen el bien. Noten aquí en Romanos 13, por favor, versículo 1, sométase toda persona, nota, toda persona sométase a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es quien pone a las autoridades y es imperativo que haya autoridad sobre nosotros. Es necesaria la policía en nuestra sociedad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tú y yo como ciudadanos de esta nación votamos por gobernadores, legisladores. Ellos son los que crean leyes para que tú y yo las cumplamos. Nosotros los pusimos en la oficina para que ellos crean estas leyes, para que hagan leyes a las cuales tú y yo nos vamos a someter. Y van a poner oficiales con autoridad para que nosotros obedezcamos esas leyes, no por fuerza. Las vamos a obedecer por voluntad. Nosotros los pusimos a ellos para que nos pongan leyes, para que todos vivamos en paz. Pero los oficiales han sido puestos como autoridad y van a asegurarse de que todos estemos cumpliendo las leyes. Y luego dice el versículo 2, aquí en Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. En realidad, cuando estamos en contra de las leyes, estamos en contra de Dios. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Nota lo que pasa, te va a ir mal si tú resistes. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, esa persona resistió el arresto? ¿Está oponiéndose a la ley establecida? ¿Qué es lo que causan, hermanos? Condenación. Ustedes y yo vimos tristemente una situación en donde una persona drogada estaba tratando de pasar billetes falsos. Y se reportó ese incidente. La policía llegó. Y este hombre resistió el arresto. Y los oficiales que estaban participando del arresto en ese momento, tú y yo fuimos testigos de cómo irrazonablemente fueron más allá de lo que tenían que hacer, lo cual causó la muerte de ese individuo. Lo lógico en esa situación es que la ley se aplicara a los oficiales que infringieron la ley. Y creo que fue obvio para todos que era inminente el arresto y convicción de estos policías porque actuaron irresponsablemente. Pero a raíz de eso, se creó una situación en donde miles de personas salieron por toda la nación para protestar. Y parece increíble, pero muchas de esas protestas, hermanos, en realidad
fueron protestas que no estaban en el plano de lo que era lógico, razonable y legal. Empezaron a usar su libertad para hacer cosas malas. Y al final del día, ese mismo grupo de personas que estaba tratando de, entre comillas, protestar y hablar de algo que fue irrazonable, cometieron también algo irrazonable, acarreando para sí mismos también condenación. Porque muchas de esas personas que estaban haciendo protestas irrazonables, causando riots, robos y aún asesinatos, terminaron en la cárcel. Noten en el versículo 3, aquí en Romanos 13, los magistrados, la gente que está en la autoridad, los policías, la autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Como decimos a veces, el que nada debe, nada teme. Pregunta ahí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Alguna vez has venido manejando y de repente un policía te empieza a seguir? ¿Cómo te sientes cuando un policía te está siguiendo? Bueno, todo depende. Si hiciste algo malo, te va a dar miedo. Por ejemplo, si te pasaste un alto o venías manejando sin cinturón o te diste una vuelta izquierda o derecha sin hacer el alto debido, claro que debes tener miedo. Si vienes intoxicado en drogas o en alcohol, claro que debes tener miedo. Pero si tú vienes manejando bien, si no has causado ninguna infracción de tráfico, todo ha sido perfecto, ¿por qué debes tener miedo? El oficial, el policía, solo debe causar miedo a la persona que está haciendo algo malo. Y si te detiene el oficial, sin razón, sin causa, no hay nada que temer. Al contrario, a lo mejor el oficial te va a parar para decirte, lo felicito, ha sido usted la primera persona que he estado siguiendo por algún tiempo y todo lo que ha hecho mientras maneja ha sido perfecto. Claro que es un poco tonto pensar que un día va a ocurrir algo así. Pero la realidad de las cosas, hermanos, que no debemos tener miedo a la autoridad. La autoridad existe para nuestra protección. Recuerdo una ocasión que venía yo manejando y eran altas horas de la noche, era un sábado, eran quizás 11 de la noche, 12 casi, y me metí en un área donde no debía, es un área privada, casas muy grandes, mansiones, gente rica, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara una policía y me detuvo, me hicieron el alto. Y obviamente yo vengo en mi camionetita, que es una camionetita que si tú me ves en ella parece que soy jardinero, ¿no? Y a esas horas de la noche dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este individuo? Y luego, obviamente, soy hispano y si tú quieres puedo pensar, hey, me están haciendo profiling, ¿qué está pasando aquí? Pero el oficial me detuvo y se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo en esta área? Y le dije, bueno, voy para mi casa y me metí en un lugar equivocado aquí. No debí meterme aquí. Lo entiendo. Y me dice, ¿de dónde vienes? Y le dije, de la iglesia. Y me dice, ¿a estas horas de la noche vienes de la iglesia? Y le dije, sí, vengo de la iglesia. ¿Qué estabas haciendo en la iglesia? Le dije, bueno, es que soy pastor de una iglesia y estábamos haciendo ciertas cosas y se me hizo tarde. Y se me queda viendo y dice, oh, ¿eres pastor de la iglesia? ¿Vienes a estas horas de la noche? ¿Estás seguro? Sí, soy pastor. Le di mi licencia y los papeles que él me pidió, se fue a su auto y después regresó y me dice, bueno, ¿vas a ir mañana a la iglesia? Le dije, sí. ¿A qué horas tienes que estar ahí? Le dije, temprano, a las 9. Me dijo, qué bien. ¿Qué vas a predicar mañana? Y se me hizo rara la pregunta, pero bueno, le dije lo que iba a predicar al otro día. Y me dijo, bueno, ya vete a la casa porque si te va a hacer tarde, te vas a desvelar. Que Dios te bendiga. Resulta que él era cristiano también. Y dije, gloria a Dios. Me dio mis documentos y me fui tranquilo a la casa. ¿Por qué debo tenerle miedo a la autoridad, hermanos? ¿Por qué debo pensar mal de ese oficial? Es simplemente gente de la comunidad que llamó porque un sospechoso había entrado a su comunidad y por la verdad, al final del día, gloria a Dios de que alguien se toma el tiempo para hablarle a la policía porque hay un sospechoso. Hermanos, aquí en la iglesia, en Santana, donde estamos, no es un área muy tranquila, que digamos, y de vez en cuando me encuentro con gente sospechosa.
Lamentablemente el área donde yo estaba es la ciudad de Irvine, ahí los policías llegan en 2x3 y llegan muchos. Aquí en nuestra ciudad, en Santa Ana, le llamas a la policía y llegan 5 horas después. Y dices, más vale que yo me defienda porque nunca van a llegar para defenderme. En mi persona en particular, hermano, soy agradecido de que haya policías, haya magistrados que van a responder inmediatamente al llamado de alguien que siente estar en peligro. Y por eso es que debemos tener autoridad, policía sobre nosotros, gobernadores, para que establezcan leyes para la protección de todos nosotros. Y está bien que tengamos miedo cuando un policía nos pare si estamos haciendo algo malo. Y deberíamos tener miedo. Pero si no estás haciendo nada malo, no debes. ¿Por qué tener miedo? Ahora, noten el versículo 4, aquí en Romanos 13. Dice, es servidor de Dios para tu bien. Si tú me preguntas, pastor, ¿necesitamos a la policía? Claro que necesitamos a la policía. Claro que necesitamos autoridades. Claro que necesitamos gobernadores. En mi opinión, no debemos quitarle presupuesto a la policía. Debemos darles más presupuesto a la policía, mejor equipo, mejor entrenamiento, más policías por todos lados, hermanos. Yo no tengo ningún problema estar rodeado de policías, mejor. Si yo fuera una persona rica, de mucho dinero, claro que viviría en una mansión que estuviera rodeada de paredes muy altas con una alta seguridad. Si fuera una persona de influencia, claro que andaría caminando con 3, 4 guardaespaldas. ¿Por qué no? Quiero caminar protegido, quiero estar en paz. No estoy en ese nivel, soy un simple ciudadano como cualquier otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que deseo? Que haya policías por todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que está buscando hacer mal. Gente que está buscando causar daño a otras personas. Hace 2 días atrás tuve una situación muy difícil. Altas horas de la noche, 2 de la mañana. Y en esa situación 3 policías llegaron. Sí, hermano, 2 de la mañana, imagínate, tú estás dormidito, yo estoy lidiando con la situación. Ahora, gracias a Dios que hay policías. Gracias a Dios que puedo sentirme en paz y protegido al ver a los oficiales ahí conmigo. Es lo que deseo, hermanos. Seguridad, protección. Y nota lo que dice el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13:4. No en vano lleva la espada, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mira, quiero regresar el cassette por un momento a esa situación en donde esta persona murió en manos de ese oficial, que causó todos los estragos que hemos visto aquí en nuestra nación, los Estados Unidos, durante este periodo de tiempo. A través de varias noticias y varios comentarios descubrí que esta persona que murió en su infancia había asistido a la iglesia, había ido a la iglesia con su mamá. Piensa conmigo por un momento, lo que acabamos de leer, abstente de tus pasiones carnales, vive una vida ejemplar, teme a Dios. Si este individuo no hubiera estado intoxicado, no hubiera estado tratando de hacer lo que estaba haciendo, no era una persona que estaba viviendo una vida irreprochable, una vida ejemplar con buena conducta. Si ese individuo hubiese guardado en su corazón la palabra de Dios, si hubiera en algún momento caminado de acuerdo a lo que Dios desea de él con todo temor, no hubiera pasado lo que pasó. De la misma manera, este oficial, si hubiera sido un oficial con temor a Dios, que hubiera entendido el respeto que debe tener por la vida de otra persona, independientemente de su situación presente. Todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, todos tenemos un valor, seas negro, amarillo, blanco, rojo. No importa el color.
Fuimos creados por Dios. Y si ese oficial, de la misma manera, hubiese tenido el temor de Dios en su vida, hubiese caminado en buena conducta, irreprochable, no hubiera pasado lo que pasó. Tanto el malhechor no hubiera estado en esa situación, hubiera estado en paz en su casa, en este momento, viviendo su vida, y también el oficial, si hubiera hecho lo correcto y lo que tenía que hacer, no estaría ahorita en la cárcel, estaría en su casa, viviendo su vida en paz. Necesitamos entender, hermanos, que no en vano lleva un oficial la espada. Cuando tiene que ejercitarse la espada, debe hacerse, pues es un servidor de Dios. El juez que hizo el juicio sobre ese policía es un oficial que tiene la espada en su mano. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que es correcto. Y cada persona tiene que vivir de acuerdo a la ley. La ley es para castigar al que hace lo malo. Y está bien, hermanos, que estemos sometidos a una autoridad. De otra manera va a haber una anarquía. Y allí en el capítulo 13 de Romanos, si continúas leyendo, del versículo 5 en adelante, la Biblia dice que es necesario que nosotros estemos sujetos a toda autoridad. Y más adelante en el versículo 6 y 7 habla acerca de pagar los tributos. Está hablando del IRS. Para nosotros aquí en los Estados Unidos es la oficina donde pagamos los impuestos. ¿Está bien que paguemos impuestos? La respuesta es sí. Paga lo que debes. Todos debemos estar bajo autoridad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, regresando a 1 de Pedro, por favor. Dios dice, sométete a toda institución humana. El Señor lo dice. Hay gobernadores para nuestra protección. Castigan a los malhechores. Y nosotros que estamos bien, viviendo vida en paz, vamos a ser alabados. En el versículo 15, escucha lo que dice Dios, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:15, regresando a Pedro. Es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que nos portemos bien, que no abramos la puerta para que una autoridad o un oficial venga para castigarnos, disciplinarnos, arrestarnos, ponernos en la cárcel por algo malo que hayamos hecho. La gente, una vez más, en aquel entonces estaba pensando de los cristianos que ellos eran malhechores. Estaban hablando mal de ellos, porque Nerón levantó una calumnia muy horrible y triste que llevó a la muerte a muchos cristianos. Pero el consejo del Espíritu es aquí, la voluntad de Dios es que tú hagas el bien, para que haciendo el bien calles la ignorancia de los hombres insensatos, para que ningún pagano piense mal de ti, para que les calles la boca. Y debemos hacerlo, hermanos. Noten el versículo 16, aquí en 1 de Pedro 2, dice como libres, y somos libres, hermanos. Yo tengo una libertad que Dios me ha dado, al igual que tú. Y en este país, hermanos, por ley tenemos libertad. Es un derecho innegable que Dios nos ha dado a todos y debemos ejercitar esa libertad. Pero la voluntad de Dios es que usemos nuestra libertad para hacer el bien, para portarnos bien. Y en el versículo 16 dice, ustedes como libres son libres, pero no libres para hacer mal. Dice, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Hermanos, nuestra libertad no debe ser un pretexto para hacer lo malo. Y si analizamos lo que pasó en nuestros días, hermanos, claro que hubo un incidente que tenía que corregirse en ese departamento de policía. No apruebo lo que hicieron contra ese hombre, porque no fue algo debido.
Fue algo indebido. Pero ¿qué pasó, hermanos? Nuestra libertad aquí en los Estados Unidos es protestar. Tenemos la libertad de salir a las calles para protestar sobre cualquier cosa que nosotros queramos protestar. Tenemos la libertad de expresarnos como nosotros querramos. Podemos decir lo que nosotros querramos sin que nadie nos calle. Pero ¿qué es lo que pasó? Vienen las protestas, lo cual tenía su lugar, pero con las protestas siempre surgen esos individuos, esas organizaciones que usan su libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué conexión tiene, hermanos, el que un grupo de personas rompan las ventanas de ciertas tiendas, como la tienda Coach, para robarse las bolsas Coach, o la tienda de los zapatos Vans para robarse zapatos, o entrar a la Target y robarse todo lo que hay en la Target o la Walmart? ¿Qué conexión hay eso, hermanos, en lo que tenemos que protestar en referencia a un incidente que pasó en un departamento de policía, en una localidad en particular, hermanos? Para mí, como dice la Biblia aquí, tú y yo tenemos libertad para protestar, para hablar, para decir, para quejarnos, para demandar que se aplique la justicia de acuerdo a las leyes que tenemos. Pero no vamos a usar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo, hermanos. Entrar a una tienda para robar es algo malo, es algo indebido. Y no debemos hacer tal cosa. No sé si ustedes escucharon de este caso, pero un policía negro de color estaba enfrente de una tienda de empeño. Él estaba cuidando esa tienda porque estaban ocurriendo esos riots y vandalismo y robos. Y este oficial de color de muchos años en el departamento de policía fue asesinado en ese momento. ¿Y por qué hago mención del color de su piel? Un hombre negro. Porque ese incidente, hermanos, no causó ninguna protesta, no causó ninguna marcha masiva por las calles. En el primer incidente de ese hombre que todos vimos que murió en las manos de ese policía, hicieron de eso, hermanos, la noticia del día. Y este hombre, que sirvió a su comunidad como un oficial de policía, del mismo color que el otro, hermanos, que fue asesinado brutalmente, inocentemente, hermanos, no causó ninguna conmoción. Murió porque alguien se tomó la libertad como pretexto para hacer algo malo. Lo mató para robar esa tienda. Hermanos, la libertad que nosotros tenemos no es hacer lo que tú quieras. La libertad que yo tengo, que Dios me ha dado, hermanos, no es para pecar contra Dios, no es para pecar contra mi prójimo. Mi libertad es para ponerme bajo la voluntad de Dios. Porque la gente tiene esa libertad. Vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo el temor de Dios o no. Yo uso mi libertad, hermanos, para obedecer las leyes del país, para obedecer a los oficiales del país. Yo uso mi libertad para someterme a los policías de mi comunidad, hermanos. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo nunca considero que por el color de mi piel o quién soy yo, los policías están siendo racistas o me están discriminando de ninguna manera, hermanos. Al contrario, yo agradezco que ellos se tomen el tiempo para lidiar con cualquier situación que yo esté pasando. Recuerdo cuando en una ocasión uno de mis hermanos me llama porque su auto se había descompuesto en el freeway y me dice, tráete a nuestro otro hermano para que entre los tres empujemos el auto y lo saquemos del freeway. Y ahí vamos, como típicos hispanos, a empujar el auto en lugar de llamar al AAA.
Y estábamos jóvenes, estábamos en nuestros 20s. Obviamente los tres somos hispanos y llegamos al lugar donde él se encontraba y es en una ciudad que se llama Irvine, un área muy afluente. Y estábamos empujando el auto, sacándolo del freeway y de repente nos encontramos con tres patrullas que nos escoltaron por un momento hasta que llegamos a un área donde podíamos pararnos y luego nos dijeron que nos sentáramos en la banqueta, hermanos, y eran 6 policías. Estábamos sentados ahí y en un momento estábamos pensando, ¿qué está pasando? Y uno de mis hermanos me dice, ¿qué ondas? Y le dije, cálmate, siéntate, no hay ningún problema, no hemos hecho nada malo, no hay nada que temer. Siéntate, tranquilo. Y los policías empezaron a cuestionarnos, a hacer todo lo que tienen que hacer y sí, en algún momento, si recuerdo la situación, estaban como en guardia, ¿verdad? Por si acaso nos alocábamos o resistíamos lo que estábamos haciendo, pero una vez más, el que nada debe, nada teme. Y en ese momento estaba yo ejercitando mi libertad. Y como persona libre, dice aquí el versículo 16, como libres vive como siervo de Dios. No uses tu libertad como pretexto para hacer lo malo. Y en ese momento, hermanos, usé mi libertad, ¿para qué? Para obedecer a esos oficiales. Independientemente de lo que esté pasando, él me dijo, siéntate, tengo que sentarme, tengo que someterme. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estoy actuando como lo que soy un siervo de Dios. Y Dios dice que debo someterme a ellos. Es la voluntad de Dios para callar la ignorancia de cualquier persona que esté ahí enfrente de mí. Y nunca voy a usar mi libertad como pretexto para actuar equivocadamente, hermanos. Eventualmente nos dijeron que nos parásemos y que estuviéramos en el auto, etc. Y al final del día, hermanos, lo que descubrimos es de que lo único que ellos querían es protegernos. Es irrazonable empujar un auto, sacarlo del freeway, hermanos. Puedes causar un accidente, puedes morir en el acto. Y yo lamentablemente, en mi vida, hermanos, un amigo querido del trabajo murió en el freeway mientras él estaba atrás del auto. Estaba en la cajuela metiendo unas herramientas porque el auto se le había descompuesto. Llegó otro auto por detrás y lo impactó y lo mató instantáneamente, lo hizo pedazos contra la cajuela y lo sacó de la carretera y murió allí en el acto, hermanos. Y en ese momento yo bien podía haberme puesto como en un papel de, hey, me estás haciendo un perfil solo porque soy hispano, me estás tratando así, y pude haber argumentado cualquier tontería que tú quieras y mandes, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo es protegiéndonos. Ellos están ahí para proteger la comunidad, hermanos, y lo único que yo tengo que hacer es someterme. Si me dice siéntate, siéntate, si me dice párate, párate, si me dice acuéstate, acuéstate. ¿Cuál es el problema, hermanos? Si de pronto yo veo que están haciendo algo que es injusto, lo único que tengo que hacer es tomar el nombre de su oficial, el número de su badge, de su placa, y hay supervisores, hay oficinas en las cuales yo puedo llamar y puedo decir que hay una manzana podrida entre el grupo. Pero la mayoría de ellos, hermanos, son hombres y mujeres que están ahí para servirnos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Debemos someternos, usar la libertad que Dios nos ha dado para obedecer a Dios. Y Él quiere que nos sometamos a toda autoridad. Nota lo que dice el versículo 17. Honrad a todos. Respeta a todo mundo. Todos, hermanos, deben recibirle debido respeto, sea nuestro presidente, sean nuestros gobernadores aquí en la ciudad, sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, nuestros vecinos, todos deben ser respetados por nosotros. ¿Y cómo hago tal cosa, hermano? Ve el versículo 17, dice, amad a los hermanos. El amor es lo que me lleva a dar respeto. El punto es amar, continuamente debo estar amando. Y cuando veas a un oficial, a un policía, ámalo. Cuando veas a un gobernador de la ciudad, ámalo. Cuando veas al presidente, ámalo. Debemos respetarlos. Nota, dice el versículo 17, teme a Dios, mantente con el temor de Dios. Recordemos, hermanos, que el temor a Dios controla mi conducta. Va a controlar tu conducta aquí en la tierra y me ayuda a respetar a los demás. El temor a Dios, hermanos,
Como ya les dije, si el oficial hubiese tenido el temor de Dios, si aquel individuo que estaba siendo arrestado hubiese tenido el temor de Dios, nada hubiera pasado, todos estarían tranquilos y viviendo en paz. Versículo 17 al final dice, honrad al rey. Debemos, en este caso específicamente, respetar a nuestro rey. No importa si es presidente Reagan o si es el presidente Clinton o Bush, Obama o el presidente Trump, no importa quién esté en la silla en la Casa Blanca, tenemos que respetar a ese presidente, sea quien sea. Yo, hermanos, he votado por ciertos presidentes porque estoy a favor de sus pólizas. No he votado por otros porque no estoy a favor de sus pólizas. Al final del día yo hago mi parte cívica, votar por quien yo creo debe estar en la silla, pero si el opuesto o el que yo quiero queda, no importa, al final del día, si es declarado ganador en las elecciones, es mi presidente, sin importar haya votado o no por él. Pero es triste, hermanos, cómo en nuestros días vemos la falta de respeto por nuestro presidente. En particular, quiero hablar del presidente que tenemos hoy. Estaba en un país en Centroamérica y ahí fue la primera vez donde vi una piñata al presidente Trump. Y obvio, causa una sonrisa en ti, ¿no? Al ver la situación y más en el contexto de lo que nosotros estamos viviendo. Y algunos de los que iban conmigo sacaron la foto de la piñata y todo lo demás y estábamos conversando al respecto y dijimos, eso en verdad no está bien. Debemos honrar a nuestro presidente. Y estábamos ahí conversando y dije, ¿te imaginas si hubiesen hecho una piñata del presidente Obama? ¿Qué hubiera pasado? Oh, para muchos, eso no es propio. ¿Por qué? ¿Solo porque es Obama? ¿Pero por qué es propio para el presidente Trump? No, hermanos. Nuestro presidente debe ser honrado. Debe ser tenido en alta estima, sea quien sea. Estés de acuerdo con él o no. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos vivir como siervos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y solo quiero estresar este punto en lo siguiente. ¿Sabes quién era el rey de ellos en ese momento? Su presidente, si tú quieres. Nerón. Nerón, hermanos, un hombre que estaba mal de la cabeza, estaba demente. Mató a muchos cristianos de una manera brutal, hermanos. Y sin embargo, el Espíritu le dice a los cristianos de aquel entonces, honren al rey Nerón, respétenlo, siendo que era un asesino, hermanos, era un psicópata, un hombre sin escrúpulos. Sin embargo, al final del día, si tú y yo hubiéramos vivido en aquel entonces, era nuestra responsabilidad honrar a Nerón, respetarlo. Ahora, veamos del versículo 18 al 25, hermanos, hablando del trabajo, sujeción a nuestros amos. La Biblia dice aquí en el versículo 18, criados, hablando de nosotros, los empleados, poniéndolo en el contexto de nuestros días. Ellos, criados, eran esclavos. Estad sujetos con respeto a vuestros amos. Dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguna vez has tenido un empleador que es irrazonable, insoportable? No importa qué clase de empleador tengas. Si es una persona buena y que te ama y que te quiere y te cuida, gloria a Dios, pero si no lo es, también tienes que respetarlo. ¿Por qué? Nota el 19, esto merece aprobación, es aprobado por Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, lo que Dios quiere es que respetes a ese patrón irrazonable, a ese jefe irrazonable, que a lo mejor está levantando calumnias contra ti, que a lo mejor te considera ser el peor de los empleados, siendo que tú eres el mejor. Y Dios dice, tú estás obedeciéndolo, respetándolo por la conciencia que tienes delante de Dios y estás sufriendo molestias injustamente. Dice el 19, esto es aprobado por Dios. Y luego en el 20 dice, porque mira, ¿qué gloria sería si pecando eres abofeteado y lo soportáis? O sea, si estás
sufriendo injustamente, si estás sufriendo o padeciendo en el trabajo porque eres irresponsable, eres un mal empleado, eres un mentiroso, eres un ladrón, bueno, no hay gloria en ello. Te están tratando mal porque eres un mal empleado, te están castigando mucho porque eres un mal persona, sujeto. Pero la gloria es, hermano, cuando dice el versículo 20, si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que cuando tú y yo estamos en el trabajo haciendo lo mejor, lo excelente, somos puntuales, responsables, estamos asegurándonos de que la producción se dé, de que todo esté marchando como debe ser, y aún con todo eso no nos toman en cuenta, no nos aplauden, nos tratan injustamente. Delante de Dios, Dios dice, eres un hijo aprobado. Eso es lo que quiero, que hagas lo bueno y que sufras y que soportes. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos bajo dolor, bajo injusticias. No, hermanos, Dios sabe que hay una injusticia, pero lo que pasa, hermano, es de que estás trabajando con una persona que no teme a Dios, una persona que no respeta a los demás, una persona que no se sujeta. Y es lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Lo horrible que es una persona que no teme a Dios, que no se sujeta, que no respeta. ¿Y cómo vas a contrarrestar todo eso? La Biblia dice no pagues mal por mal. La Biblia dice que procures lo bueno delante de todos, que estés en paz con todos los hombres, que no te vengues a ti mismo, que le des lugar a la ira de Dios, que no apliques tu ira. Es más, si dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto vas a aumentar ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y Dios dice, por eso apruebo que tú te comportes de esa manera, porque estoy viendo en ti que ante una injusticia, tú temes a Dios, tú respetas a tu autoridad y estás respondiendo como es debido. Hermano, esa es la verdad de las cosas. Por lo tanto, no te preocupes. Si aquella persona está tratándote injustamente, Dios un día va a dar retribución sobre eso. Ahora, tenemos el ejemplo de Cristo. Y dice en el versículo 21, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para padecer injustamente aquí en la tierra, porque hay gente que no agarra la onda, que viven de acuerdo a sus pasiones, no se someten a Dios y van a pecar contra ti. Pero Cristo padeció también por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Versículo 22. Él no hizo pecado, Cristo nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Otra cosa, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Oh, hermano, esto es glorioso cuando vemos a Cristo haciéndolo, pero bien difícil para nosotros. No maldecir cuando alguien te maldice, o sea, no insultar a alguien cuando alguien te insulta. Imagínate que alguien está enfrente de ti mentándote a mamá, o no sé cómo se puede decir eso, pero diciendo groserías de tu madre, ofendiendo a tu mamá. Híjoles, está difícil, hermanos. ¿O alguna vez han ido por el freeway manejando y de repente se atraviesa un tonto? ¿No te dan ganas de decirle 1001 groserías? ¿No te dan ganas de sacar la mano y hacer algo al respecto? Dan ganas, hermanos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros, pero Cristo nunca pecó, Cristo nunca maldijo o insultó a nadie. Nunca amenazó a nadie, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora imagínate cuando tú estás en una situación en donde te están insultando, te están agrediendo. ¿Qué vas a hacer? Alguien me dijo una vez, como dicen, como alguien dijo, es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Y recuerdo una ocasión que estaba yo en una fiesta y
una persona intoxicada, más grande que yo, sin que yo hiciera absolutamente nada, se me acercó y me empezó a decir groserías y trató de ofenderme para que empezáramos una pelea. Pero mientras me estaba insultando, lo vi, era grande, era más fuerte que yo, y dije, a este no lo voy a ganar, aunque esté intoxicado, no voy a poder vencerlo. Y además no sé si viene con otros. ¿Qué es lo que hice? Como pude, me escabullí y huí, corrí lo más que pude. Quizás la gente me tildó de cobarde. Quizás la gente pensó que era una persona miedosa, que no podía defenderse, que piensen lo que piensen. Lo que es más importante es mi vida, es mi seguridad. Y la manera como yo puedo mantenerme seguro es como lo hizo Cristo. En cada situación no peques. En cada situación no maldigas. No digas insultos, no amenaces a nadie. Aléjate de la situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 23, al final dice, encomienda la causa. Cristo hizo eso, encomendó la causa al que juzga justamente. En otras palabras, justamente dijo, el Señor dijo, Padre, ahí está la cosa en tus manos. ¿Se acuerdan cuando Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Padre, por favor, toma cuidado de esta situación. Haz lo que tengas que hacer. Jesús confiaba en Dios, hermanos. Y tú y yo tenemos que confiar en Dios, de que Él se va a encargar del asunto. Si alguien te hace algo malo, no te enojes, no te desquites. Dios va a tener cuidado de eso. Ahora, versículo 24-25, en la última parte, hablando de Cristo, nuestro ejemplo. Observa la actitud de Cristo. Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él cargó tu pecado y el mío, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él murió para que nosotros vivamos, hermanos. Y cuya herida, por su herida, fuimos sanados. Mi completa sanidad, mi completa salvación es gracias a que Cristo llevó en sí mismo mis pecados. Él no murió para beneficio personal, hermanos. Él murió para mi beneficio. Cristo estaba pensando en otros. Cristo estaba sirviendo a otros. Cristo murió por otros. En su mente estaba la palabra otros. Y es lo que debe haber en tu corazón y en el mío. Siempre piensa en el bienestar de los demás. Éramos ovejas descarriadas, dice la Biblia, pero ahora somos ovejas del redil. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermanos, en lo que hemos leído, Dios está buscando que nos apartemos del pecado para que vivamos una vida irreprochable. De manera que los paganos al ver nuestra vida se conviertan a Cristo. Como dice aquí, esas ovejas descarriadas vuelvan al pastor y obispo de sus almas. Tú y yo, con nuestra vida ejemplar, ejercitamos un papel muy importante en la salvación de otras personas. ¿Por qué debo someterme a mi autoridad? ¿Por qué debo portarme bien? Por el bien de los demás. Voy a encomendar cualquier cosa en las manos de Dios. Él me va a cuidar, Él va a juzgar toda situación. Lo único que yo tengo que hacer es aguantar. Dios en el trabajo desea que te sujetes, que respetes a tu empleador, sea bueno o sea malo. Dios en nuestra vida social, en nuestra sociedad, desea que respetemos a nuestros gobernadores, a nuestros oficiales, que nos sometamos y los respetemos como es debido. Y al mismo tiempo Dios desea que lo respetemos a Él. Temamos a Dios, abstengámonos del pecado. Sumisión, hermanos, sujetarnos por respeto a todos, es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, todos podemos hacerlo, y si así lo hacemos, vamos a vivir en paz con todos los hombres. Pero los malhechores
van a ser castigados por nuestras autoridades y eventualmente por Dios, a quien un día vamos a tener que dar cuentas. Esa es la palabra que tenemos para ti hoy, mi hermano, hermana, que Dios tuvo para mí como hijo suyo. Vivamos como siervos de Dios, en toda sujeción y en todo respeto para con todos los hombres. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, va a llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Los quiero mucho y espero que podamos ser obedientes en todo esto. Oremos para que Dios nos ayude. Padre,